Buenos días, buenas tardes, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias. ¿Y usted no tiene frío? Muy, no, todo bien, Vientos. estoy arropado, ¿qué tal? Ya mero vamos a terminar, estamos a pocas clases. ¿Se ve bien? Voy a quitar la luz. Espero que sí se vea bien. Bien, pues es, hoy es miércoles 4 de noviembre del 2020, semana 10, trimestre 20P. El tema de hoy es las funciones exponenciales. Exponenciales y logarítmicas. Bueno, vamos a considerar una función exponencial es de la forma exponencial f está definida
como pues una función f que tiene como dominio todos los números reales y contra dominio también se le puede poner todos los números reales y que tiene como regla de correspondencia una base a a la x. Es decir, va a ir variando la x y la a se mantiene fija, donde a es un número real mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? O sea que nosotros podemos mantener un número fijo. Aquí tenemos el 0 y la a solamente la vamos a tomar como entre el 0 y el 1, en un intervalo abierto entre el 0 y el 1. O bien cuando la a es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la función f de x igual a la x. ¿Por qué a es distinto? Primero, para empezar, ¿por qué a es positiva? A es distinta de 0, porque si, por ejemplo, tuviésemos una función como f de x igual a 0 a la x, el problema aquí es, primero, que la x no puede ser negativa, porque eso implicaría que si x fuese, no puede ser, ¿no? No se define porque si x es negativa, por ejemplo, Profe, ¿puede bajarle un poquito a la cámara, por favor? si x fuese menos 2, imagínense f a la menos 2 sería 0 a la menos 2 y eso significaría 1 entre 0 al cuadrado y eso no está definido, ¿verdad? Entonces a no la podíamos tomar como la base, la a se llama la base, no puede ser un número, no puede ser el 0, ¿sí? tampoco no puede ser, no puede ser negativa, no se define ser negativa. ¿Por qué? Si la a fuera negativa, por ejemplo, si la a fuera menos 2, tendrías que definir una función como y igual a f de x como menos 2 a la x. Ajá. Y por las propiedades de los exponentes, ¿sí? ¿Qué pasaría si la x vale 1/2? Si x es igual a 1/2, ajá, tendrías que f de 1/2 sería menos 2 a la 1/2. Y esto sería raíz de menos 2 y esto no está definida, ¿verdad? Esta no está definida. O sea, la base no puede ser un número negativo, tampoco puede ser el 0, porque implicaría que si evalúas en un número negativo 1 entre 0 al cuadrado, pues no está definido. Ahora, ¿qué pasaría si la a fuese 1, si la base fuese 1? ¿Sí? ¿Qué pasaría si la base fuese 1? Vamos a ver qué pasaría. Es la función exponencial.
¿sí? Ustedes me indican cuando me pueda mover hacia el lado derecho del pizarrón, por favor. Bueno, ya me puedo mover al lado derecho del pizarrón. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. vamos a ver. Entonces, la función exponencial, sí, tampoco X puede ser la base A, no es distinta de 1. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasaría si f fue, si definimos la función de los reales a los reales como y igual a f de x igual a 1 a la x? Pues no tiene mucho sentido, porque 1 a la x es 1, es una constante, es una línea recta, 1. 1 a la 0 es 1. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos si A fuera 0, pues tendrías que decir que es f de R en R y f de x como 0 a la x. Ándale, aquí es algo curioso, porque si nosotros ponemos f de menos 1, pues esto sería 0 a la menos 1, y 1 entre 0 no está definido, dijimos, ¿no? No está definido. Ajá. Aunque esto podríamos pensar que es infinito. Ajá. Es el infinito. Pero también f de 0 sería 0 a la 0, y esto es una indeterminación. O sea, no podemos decir que 0 a la 0 valga 1. Es una indeterminación. Estas indeterminaciones las van a estudiar en el siguiente curso, en cálculo diferencial. Esta indeterminación también la van a estudiar en el cálculo diferencial. Ajá. ¿Correcto? Entonces, por esa razón, recalcamos nuevamente que la función exponencial tiene dominio a todos los reales, ¿sí? Tiene como su dominio todos los números reales, en donde, pues, f de x es igual a 2 a la x. Bueno, a la x. Entonces, ¿qué se vale poner como base? Pues a positiva y a distinto de 1, ¿no? Entonces podemos tener una infinidad de exponenciales. Por ejemplo, f de x es igual a 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, etcétera. Puede ser también un medio a la x, un tercio a la x, ¿verdad? 4 tercios a la x, etcétera. Todas estas son funciones exponenciales que tienen como dominio los números reales, ¿no? Pero una infinidad de funciones que son exponenciales. Por el momento vamos a pensar en que la A es positiva.
¿Cómo sería la gráfica si la A es positiva? Pues vamos a ver cuál sería la gráfica. Vamos a tomar como un ejemplo, pues una función de los reales a los reales, ¿sí? Como f de x igual, y igual a f de x igual a 2 a la x, ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica? Ajá. ¿Sí? Profe, ¿le puede subir un poquito, por favor? 2 a la x. Vamos a tomar como un ejemplo esta función. 2 a la x. ¿Sí? F de los reales a los reales y y igual a f de x igual a 2 a la x. ¿Sí? Fíjense entonces, para darnos una idea de cómo es la gráfica, ¿sí? Para darnos una idea de cómo es esta gráfica, hacemos una tabulación. Hacemos una tabulación. Y en esta tabulación vamos a poner, pues vamos a darle algunos valores a la x. Vamos a darle algunos valores a la x. Aquí. Y aquí vamos a poner 2 a la x. En el y, igual a y. Estas son parejas ordenadas x e y. Pero la y se calcula en términos de la x. Por eso a la y se le llama variable independiente, variable dependiente, y a la x variable independiente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, del menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a poner así. Entonces, ¿cuáles serían los valores que le corresponden aquí? ¿Qué valores le corresponden? Sí, estoy en clase. Sí, buenos días. Dijimos que el 30 de noviembre, ¿no? Creo que es un lunes. A las 8. De 8 a 11. ¿Sí? Ok. Sí, de 8. Claro que sí. Así como la vez anterior. Ajá. No, no se preocupe. De 8. Claro que sí. Bueno, luego nos comunicamos. Hasta luego. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo calculamos f de menos 4? Vamos a ver, f de menos 4 significa pues 2 a la menos 4. Y esto es un medio por 2 a la 4.
1 entre 2 a la 4. Y esto sería 1 entre 16. 2 por un 16avo. Aquí tenemos un 16avo. Aquí es un 16avo. Aquí sería un octavo, ¿verdad? Y igual a f de menos 4. Sería 1 menos 3, ¿no? 2 a la menos 3, pues sería un octavo. Octavo, ¿sí? Un octavo. Aquí sería un cuarto. Aquí un medio. Aquí un 1. 1, 2, 3 y 4. Y no. Aquí sería 4, 8 y 16. ¿Verdad? Son, digamos, razones aritméticas. Razones geométricas, perdón. Entonces, con esta tabulación trazamos una gráfica de la función. ¿Sí? Si les parece, pues aquí lo hacemos al lado. ¿Sí? Aquí luego, a un lado. Sí, podríamos, con esa tabulación, hacemos una gráfica de este lado. Y entonces aquí ponemos el eje de las Y, el eje de las X. ¿Sí? El eje de las X. Y no sé si se alcanza a ver. Ponemos una tabulación. Y vamos a ver aquí, ponemos 1, 2, 3 y 4. Más o menos del mismo tamaño. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es decir, que con el número 4, 3 y 4, alcanzamos el 16. Con el 3, el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el 3 alcanzamos el 8. Con el 2, el 4. 1, 2, 3, 4. Con el 1, el 2. Con el 0, el 1. Ajá. Y luego, ¿qué va a pasar con el menos 1? La mitad del 1. Con menos 2. La mitad de la mitad. Con el menos 3. La mitad de la mitad. Con menos 4. La mitad de la mitad. Entonces vamos a tener una gráfica que va a ser. Profe, ¿en la tabulación del 1 no sería 2? En el 1 es 2, aquí es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16. Ajá. Vale. Con el 1 es el 2. Aquí pues sería un medio que ya pronto no se distingue. Aquí un cuarto. Un octavo, un 16avo. ¿Sí? Algo que toca, casi que tocamos el 0, pero no lo tocamos, ¿verdad? Y vamos así. Unimos estos puntos. Y esa sería la función exponencial, ¿no? De base 2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué pasaría si nosotros tocamos como base 3?
¿Qué pasaría si la base es el 3? Si la base es el 3, si la base fuese 3, o sea, si ponemos f de x igual a 3 a la x, entonces en el 1 esto tendría que ser 3, y luego 3 por 3, 3 por 3, 9, el otro punto quedaría en el 2, ya llegaríamos al 9. Y luego 27, pues esto ya no lo podemos dibujar porque quedaría muy arriba, ¿no? Viene así, con una base más, y pasaría por el 1 y aquí entra así, ¿no? Si la base es 4, pues tendríamos que pasar por el 4, pero al siguiente paso, 4 por 4, 16. En el 2 estaríamos en el 16. Entonces sería una función que, es decir, la función vendría así, ¿no? Decae así rápido, llega al 1, pasa por abajo, ¿sí? ¿Qué pasaría si la base es 10? Imagínense la base 10. ¿Cómo crece la base? La base 10. Profe, en la gráfica 1 no es 1, 1. No, Es que le porque puso 1, 2. ¿O por qué? aquí, porque la base es 2, ¿no? Si x vale 1, aquí debe ser 2, ¿no? Ahí. Esa era la bronca, ¿no? 2 a la 1 es 2. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Ajá. Ahora, si f de x es 10 a la x, la base 10, pues al primer paso ya estamos aquí en el 10, ¿no? En el 1. Aquí ya estaríamos en el 10. ¿Y cómo baja esta función? Pasa por el 1 y queda más abajo. Y hacia allá, pues se va creciendo más lentamente. Ajá. Entonces, pero nosotros generalmente, pues una exponencial, la decimos, bueno, si hacemos una gráfica, visualmente decimos, bueno, pues la exponencial es, si la A es positiva, pasa por el 1. Si la A es mayor que 1, pues este es, por ejemplo, 2 a la X, pero ya para números mayores que 2, esta base viene así. Es decir, la exponencial tiene una forma como de, eso decimos que el límite cuando la X tiende a infinito es infinito. Ajá. En la exponencial. Y si la X tiende a menos infinito, la exponencial se llama 0, ¿no? Entonces, las funciones exponenciales, la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal. Es una asíntota horizontal, ¿correcto? Ajá. Es una función exponencial se comporta de esta forma. Sí, la asíntota horizontal es siempre el 0 para una función elemental. Ajá. Ahora, aquí hay algo que es interesante. Si ustedes cambian la X por menos X, ¿sí? Ajá. Si ustedes cambian la X por menos X, si en f de X
sustituimos x por menos x, sí, x por menos, su gráfica se refleja con respecto allí, con el eje con respecto al eje Y. Por ejemplo, en esta función, esta es, si ponen ustedes f de menos x, esto querría decir f de 2 a la menos x. Pero 2 a la menos x es lo mismo que 1/2 a la x. ¿Sí, no? Porque esto es 1 entre 2 a la x. Es 2 a la x. Y entonces les queda una exponencial con una base 1/2. Y entonces esta gráfica, lo que tienen ustedes, esta parte que viene aquí se va hacia este lado. Pero aquí, en el menos 1 nos queda 1. En el 2, no, menos 2 nos queda un 4. Aquí, al evaluarla. Aquí en donde está el 8 es para el menos 3. Y en el 4, en el menos 4 nos va a quedar este valor. Y entonces esta gráfica va a venir así. ¿Ven cómo se refleja? La negra se refleja en la negra. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo x por menos x, ¿qué vamos a tener? En este caso, f de menos x sería 1/3 a la x. Y entonces esta gráfica que viene aquí se reflejaría en esta parte, ¿no? Aquí en esta parte y vendría así, ¿no? Eso sí. La roja, que corresponde a, teníamos que f de x era igual ¿a qué le llamamos? A la roja, a un 4, un cuarto. ¿Sí? A 4 la x. Sí, la roja era 4, sí. Entonces f de menos x sería 1/4 a la x. Y su gráfica se reflejaría en esta parte. Aquí, en esta parte ya no apenas alcanzaríamos a distinguir. Vendría así. Cruza de todas maneras y se va por abajo. El color, el azul, que es f de x igual a 10 a la x. Entonces f de menos x sería 1/100 a la x. Ajá. Y entonces esta gráfica azul que viene por aquí, pues que decae por hasta el 0 y pasa más por abajo. Así se verían las gráficas. Bueno, dibujadas así de manera muy rústica. Ajá. Esa sería el dominio de la función exponencial. Tienes el dominio de la función exponencial, pues todos los reales. Y la imagen son todos los reales, ¿verdad? O sea, todas las funciones exponenciales tienen como dominio el dominio de una función exponencial son todos los reales y la imagen de f pues son de 0 a más infinito porque nunca vamos a tocar el 0. Ajá.
Ajá, si f de x es igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1, entonces el dominio son todos los reales, la imagen son todos los reales, ¿verdad? Si la gráfica, si a es mayor que 1, si la base es mayor que 1, entonces son como la negra, la verde, la roja o la azul, así parecidos. Y si a está entre 0 y 1, ajá, si la base está entre 0 y 1, entonces sus gráficas son como esta, ¿verdad? Decaen sin tocar al 0. Y si a es mayor que 1, entonces la gráfica es creciente. Y de todas maneras, ambas tienen una asíntota. Una asíntota ¿qué? Horizontal, ¿no? Que es y igual a 0. Ajá. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una traslación de estas gráficas. Vamos a hacer una traslación de estas gráficas sobre el eje de las X. Ajá. Hasta aquí está más o menos claro, compañeros, estudiantes. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer una traslación de la gráfica sobre el eje de las X. ¿Sí? Y una traslación sobre el eje de las Y. ¿Vale? Ok. Vamos a ver cómo pensamos esto. Vamos a ver. Cuando ustedes vamos a movernos por acá. Bueno, vamos a considerar entonces sea f de x. Vamos a considerar una función de los reales a los reales así. Y f de x igual a la x, donde a es mayor que 1. O sea, lo que vamos a decir vale para una base que es mayor que 1. Entonces la gráfica, dijimos, de este tipo de función pasa por el 1 siempre, ¿no? O sea, a la 0 siempre vale 1. Aquí está el origen. A la 0 siempre vale 1. Y su gráfica es una función, es una función así, ¿no? Así, ¿no? Entonces tenemos traslación. Trasladar la gráfica es moverla sin alterarla sobre el eje de las X. ¿Sí? Si yo la quiero colocar hasta un punto alfa que se encuentra por aquí, hasta este punto, si esta gráfica la quiero mover hasta donde está alfa, ¿cómo sería su ecuación? Si yo la quiero mover hasta alfa, entonces vamos a sustituir. O sea, yo quiero que x igual a 0 es esto, ¿verdad? Pero x igual a alfa quiere decir que x menos alfa es 0, ¿no? O sea, quiero que el 0 se encuentre donde está alfa. Entonces, en la ecuación yo voy a poner y igual a f de x menos alfa. ¿Sí? Para que se haga 0 cuando x valga alfa, que es lo mismo que x menos alfa es 0, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener a la x menos alfa. Así.
X menos alfa. O sea, significa que esta gráfica la voy a mover hasta donde está. Aquí voy a tener ahora mi asíntota. Ajá. La voy a recorrer y esta gráfica se va a venir así, ¿no? Y esta gráfica va a subir aquí. ¿Sí? Esa es la gráfica de X. Esta va a ser otra función. Vamos a llamarle g de X igual a X menos alfa, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando ustedes quieren graficar y igual a f de x igual a 2 a la x menos 1. Profe, ¿le puede bajar a la cámara, por ¿Sí? favor? Si quieren graficar 2 a la x menos 1, o 3 a la x menos 1, para que no se... Pues como 3 es mayor que 0, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a ubicar primero sus ejes. Ajá. Y aquí, cuando x menos 1 se hace 0, pues cuando la x es igual a 1. Entonces, cuando x es igual a 1, se van a colocar aquí 0,0. Aquí van a poner el 1. Y entonces la gráfica va a ir así, ¿verdad? Así va a ser la gráfica de esta función. ¿Vale? Si, por ejemplo, quieren, la asíntota va a seguir siendo y igual a 0, ¿verdad? Porque es donde se va a pegar. Si ustedes quieren graficar y igual a y igual a f de x, ¿se alcanza a ver este color? 3 por x más 2, ¿qué es lo que van a hacer? Pues dices, ¿dónde se hace 0 esta cosa? X más 2 es 0 cuando la x vale menos 2. O sea, 2 a la 0 es 1, pues aquí vamos a traer en el menos 2, voy a poner aquí una línea recta en el menos 2. Y entonces aquí voy a poner el 1, ¿verdad? En esta altura. Y entonces quiere decir que la asíntota viene así y la gráfica va así, ¿no? Va decayendo y pasa por el 1 cuando la x vale menos 2 y la gráfica sería esta, ¿no? ¿Cuál es la gráfica de la función original? 3 a la x. 3 a la x es una gráfica que pasa por aquí. No se van a tocar, ¿no? Nunca se van a tocar las tres gráficas. Entonces, este es 3 a la x más 2, 3 a la x, y este es 3 a la x menos 1, ¿verdad? Estas son las traslaciones de la gráfica. Están movidas sobre el eje de las x. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora vamos a ver qué sucede con una gráfica. La imagen de estas funciones, la imagen de todas estas funciones, ¿cuál es? ¿Cuál es la imagen de todas estas funciones? Son todos los reales positivos. No se afecta porque la asíntota sigue siendo y igual a 0. Ajá. Bueno, ahora vamos a hacer entonces esta parte, ¿cómo se llamó? Traslación sobre el eje X. Traslación traslación sobre el eje X. Traslación sobre el eje X. ¿Vale? Entonces vámonos para el otro lado, para continuar. Vámonos aquí. Vamos a levantar la cámara. Y vamos a ver ahora traslación en el eje de las
de las Y's, ¿sí? ¿Cómo sería la traslación en el eje, sobre el eje de las Y's? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Traslación sobre el eje Y. Ajá. Sí, entonces nosotros estamos aquí con nuestra gráfica. Sí, con nuestra gráfica Y de Y igual a f de X igual a la X. Y la gráfica con A mayor que 1. Y entonces dijimos que todas esas gráficas tienen esta forma, ¿no? Tienen esta forma. Ajá. La asíntota es Y igual a 0. ¿Qué pasa? Cuando la gráfica es de esta forma, la asíntota es Y igual a 0. O sea, aquí. Ajá. ¿Qué pasa si queremos que la asíntota sea Y igual a alfa, a beta? Si la queremos que la asíntota sea Y igual a beta, o sea, y beta sea positiva, entonces eso quiere decir que Y menos beta es 0, ¿verdad? Y menos beta es 0. ¿Sí? Entonces, para que la gráfica tenga una asíntota en beta, vamos a suponer que la beta está por aquí, ¿no? Esto es beta. Vamos a suponer que la beta está por aquí. Ajá. Para que la asíntota sea en beta, pues yo tengo que aumentarle por encima del color rojo 1. Entonces aquí en beta más 1 va a estar la asíntota. Pero entonces yo voy a dibujar la gráfica así. Así lo voy a dibujar, ¿no? Que sea así, que vaya creciendo de esta manera, ¿no? Pero entonces en mi ecuación yo voy a, en lugar de poner Y igual a f de X, voy a poner Y menos beta es igual a f de X. ¿Igual a qué? A la X. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues que Y es igual a X más beta. Ajá. Es decir, una traslación de beta unidades de la gráfica, ¿sí? Sería esta la función, ¿verdad? F de X, ¿sí? O sea, Y es igual a F de X, la original, más beta. Ajá. Donde F de X es igual a la X. Ajá. Entonces, si yo les digo, la asíntota se convirtió en esto que tengo aquí. La asíntota, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo B, un ejemplo C. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? Claro. Ajá. Entonces, la asíntota la movimos, ¿verdad? La asíntota la queremos que esté en Y igual a beta. Uh-huh. Entonces, ejemplos. ¿Se ve este color o no? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve. Sí, ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver f de x, bosquejar la gráfica.
de, pues f de x igual a 3 a la x más 5. Ajá. 3 a la x más 5. F de x igual a 3 a la x menos 2. Así menos 2. Así. ¿Cómo bosquejamos esas gráficas? 3 a la x más 5. Ujú. Entonces, quiere decir que aquí voy a intentar dibujar aquí la gráfica, en este pedacito. La gráfica original, 3 a la x pasa por aquí. ¿Sí? 3 a la x pasa por ahí. 3 a la x más 5 quiere decir que a esta gráfica le vamos a agregar 5 unidades. La asíntota que pasaba originalmente en el 0,0, aquí en el 0,0, ahora va a subir. ¿Cuántas unidades va a subir esa? ¿Cuántas unidades va a subir esta gráfica? Vamos a ver. Y le dejé el papelito, dile. Mira, si va a Cuautla, que traiga pues por tu momento. Ahí tú le dices al lado. Vamos a ver, entonces aquí va a subir 5 unidades aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Entonces estas 5 unidades, a partir del 1, 2, 3, 4, 5, a partir del 5 yo voy a poner un 1 aquí. Y aquí la voy a dibujar, ¿verdad? Entonces, la asíntota y es igual a 5, ¿no? Aquí. Entonces, De la caca, ¿verdad? esta función va a tener como imagen ¿No lo encontraste? de 5 a más infinito, ¿no? Ahorita lo limpio yo. Ah, no, esos apenas hicieron. No es cierto, desde la mañana está, madre. Jesús, A ver. tienes apaga tu tu micro micrófono. prendido. Sus, tu micrófono. No queremos Vamos a ver. escuchar violencia intrafamiliar, por favor. Vamos a ver, entonces aquí tenemos que la gráfica de esta función sube 5 unidades, ¿no? No se olviden que esto es igual a x, el eje de las x, y esto es el eje de las y. La imagen de esta función, de esta, en este caso es de 5 más infinito. Ujú. Y en el caso de la función de abajo, pues vamos a tener aquí menos 2, y la asíntota se viene hacia aquí, hacia el menos 2. Y aquí en el menos 1, pues va a pasar por aquí, y aquí la gráfica va hacia arriba, ¿no? Así. En este caso la imagen va a ser de menos 2 a más infinito, ¿no? Ujú. De menos 2 a más infinito. Aquí sí vale la pena calcular la intersección con el eje de las x. ¿Cuál sería la intersección con el eje de las x? Cuando la lleva al 0. Ajá. Si la lleva al 0, pues entonces aquí tenemos que 3 a la x menos 2 es 0. Y entonces 3 a la x es 2. Y entonces aquí, ¿cómo vamos a despejar la x? Ándele. Aquí es donde vamos a tener que definir el logaritmo.
para despejar esa X. Vamos a esperarnos un momento para definir el logaritmo, ¿vale? Y también trazar las funciones logarítmicas, las gráficas de las funciones logarítmicas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿está claro cómo calcular la imagen? Ahora vamos a trazar la gráfica de una función en la que estén combinadas las dos propiedades y que siempre sea una función creciente, ¿vale? Bueno, ustedes me dicen cuando ya me pueda pasar al otro lado. Profe, ¿puede mover la cámara un poco a la derecha? ¿La derecha? Sí. Así, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Sí. Ahí está. Así se ve mejor. A ver, sí queda claro, ¿verdad? La imagen de esta función 3 a la x más 5 es de 5 más infinito, porque a partir del 5 va hacia arriba. La imagen de esta otra función es de menos infinito a más de menos 2 a más infinito. ¿Sí? Comprende desde aquí del punto menos 2, el punto que tenemos aquí, a más infinito. Ajá. Bien, ahora vamos a ver vamos a hacer las dos combinaciones, ¿les parece? ¿Ya puedo pasar al otro lado? Vamos a pasar al otro lado. Sí, profe, ya. ¿Sí? ¿Así se ve bien o hay mucha luz? Se ve bien, profe. Bueno, al menos yo se ve bien. Sí, vamos a ver. Si tenemos entonces una función
f de los reales a los reales. F de x. F de x igual, vamos a suponer que tenemos a la x menos 2 menos alfa más beta, donde a es positiva. ¿Sí? Una función así. Vamos a suponer que también alfa y beta es positiva. Aquí, si a es positiva, quiere decir que va hacia arriba. La función más elemental. Sí, la función más elemental es esta, ¿no? La que pasa por aquí. Esta es a la x. A elevado a la x. Pero, si nosotros tenemos que la alfa y la beta es positiva, es decir, que x es igual a alfa, se encuentra por aquí, y y es igual a beta, se encuentra por aquí. Entonces, quiere decir que que el origen cambió hacia donde está alfa beta, y en este caso la gráfica sería moverla a esta parte, y sería algo así, ¿verdad? Sería una gráfica de esa forma. Ajá. Es decir, movemos el centro de la hipérbola, ahora es, digo, la asíntota es y igual a beta. Ajá. El dominio es de esta función, pues son todos los reales, pero la imagen de f es igual a, la imagen de f es, en este caso, de beta a más infinito. ¿Estamos? Esa sería la imagen. Por ejemplo, vamos a hacer algunas gráficas, así unas 2, 3. ¿Sí? Profe, la imagen dice que es beta igual a más infinito. De beta a más infinito, ¿no? Así desde aquí. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal es esta línea roja, ¿no? Que es y igual a beta. Y de aquí se desprende la gráfica, ¿no? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces, vamos a bosquejar las gráficas de las siguientes funciones. Ajá. Vamos hacia este lado. Bosquejar las gráficas de las siguientes funciones. Vamos a ver. 1, pues f de x igual a 5 a la x menos 2 más 1. 2, f de x igual a 3 a la x más 1 menos 1. Ajá. ¿Cómo bosquejamos las gráficas de estas funciones? Y calcular imagen.
Vamos a calcular la imagen también. ¿Cómo sería aquí? Entonces, bueno, primero la gráfica de la función elemental, ¿sí? La gráfica de la función elemental, pues es 5 a la x. Y por ser la base positiva, pues pasa por el 1 y es una gráfica de este tipo. El hecho de que tenemos aquí un 1, tenemos aquí un 1 positivo, quiere decir que la asíntota horizontal pasa por el 1 y el 2 quiere decir que la asíntota vertical, bueno, no es asíntota vertical, sino se está trasladando hacia este punto, ¿sí? El origen. Donde se intersectan estas dos rectas, tenemos aquí el origen, ¿sí? La asíntota horizontal en donde cortamos con el 1, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que pasa la gráfica sería así, ¿verdad? Nada más la movemos una unidad hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha, y ahí trazamos otra vez la gráfica y decimos, bueno, la imagen de F son del intervalo de 1 más infinito, abierto. Así. ¿Cómo le hacemos para este caso? ¿Cómo sería la gráfica en este caso? Bueno, pues lo primero que hacemos es, para este caso, la gráfica elemental es 3 a la x. 3 a la x es una gráfica, es una función que pasa por el 1 y también por ser la base positiva va así. Pero este menos 1 que tenemos aquí quiere decir que la asíntota horizontal hay que bajarle el menos 1. Aquí nos quedaría el menos 1. Y x más 1 quiere decir que si x más 1 es 0, quiere decir que x vale menos 1. Entonces mi origen se encuentra por aquí, ¿no? En este punto. Ajá. Por lo tanto, estas serían mis nuevas coordenadas o la traslación de la gráfica de 3 a la x. Entonces aquí... Profe, ¿puede bajar la Sí, cámara, claro, por favor? claro. Entonces quiere decir que mi gráfica, esta es la asíntota horizontal es menos 1. Quiere decir que la gráfica viene así. ¿Cómo va a ser la imagen? Pues ahora la imagen va a comprender desde donde se encuentra la asíntota horizontal. Ajá. O sea, la imagen de esta función va a ser de menos 1 a más infinito. Esa va a ser esa función.
¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Ahora vamos a ver un par de reflexiones de la gráfica con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y. ¿Sí? ¿Les parece? Ajá. Bueno, vamos a ver las reflexiones de la gráfica con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y. Con respecto al eje de las X, pues ya vimos hace. Entonces tienen aquí Y igual a f de X con A mayor que 0. Y tienen su gráfica. Que sería así, ¿no? Sí. Ajá. Entonces vamos a poner reflexión con respecto al eje X. Con este color. Reflexión, ¿se alcanza a ver? Con respecto al eje X. Cambiamos Y por menos Y. ¿Sí? Sustituimos más bien. Sustituimos Y por menos Y. Sustituimos Y por menos Y. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta función vamos a poner menos Y igual a f de X. Ajá. Y esto es igual a la X. Por lo tanto, esto me lleva a que Y es igual a menos a la X. Entonces, al reflejar con respecto al eje de las X, este punto viene hacia acá y este punto viene hacia acá. Esta es la reflexión con respecto al eje de las X. Cambiar la Y por menos Y, lo cual implica que si tenemos un coeficiente menos 1, la gráfica de A a la X se voltea, ¿no? Se refleja, se va hacia abajo. Y en este caso la imagen en este caso de la función reflejada de f sería de menos infinito hasta 0. ¿Vale? Ajá. Ahora, reflexión con respecto al eje Y. ¿Qué va a pasar con la reflexión con respecto al eje Y? Reflexión con respecto al eje Y. No sé si aquí se alcance a ver. ¿Sí? Reflexión con respecto al eje Y. Sustituimos X por menos X. X por
menos X. Y si eso pasa, ¿qué vamos a tener en la gráfica? Pues Y, en la ecuación vamos a tener F de menos X igual a la menos X. ¿Y cómo va a influir esa gráfica? Pues esa gráfica, lo que tenemos aquí se viene hacia este lado y así se va a tener la gráfica azul, ¿no? Esa es una reflexión con respecto al eje de las Y, ¿vale? Y entonces fíjense la gráfica original cómo queda. Después de una reflexión con respecto al eje de las X, queda como la roja. Después de una reflexión con respecto al eje de las Y, queda como la azul. ¿Estamos? Correcto. Entonces, así queda como el azul. ¿Y qué sería si ustedes a la roja la reflejan con respecto al eje de las X? ¿Cómo sería la gráfica de, vamos a poner, si a esta función que tienen aquí cambian la X por menos Y? Digo, la Y por menos Y. Y la X la cambian por menos X. Va a quedar algo así, ¿no? O sea, esto es igual a F de menos X. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería esa gráfica final? Pues es como si le reflejan primero con respecto al eje de las X, queda el azul. Ajá. Y si después el azul la reflejan con respecto al eje de las Y, lo que les va a quedar va a ser una gráfica de esta forma, ¿no? Así. ¿Vale? 1, 2, 3. O sea, la verde, el color verde sería Y es igual a menos por A a la menos X. Ese es el color verde. Y entonces aquí pues el dominio del azul pues son todos los reales, la imagen es igual que la función original. En la verde el dominio es todos los reales, pero coincide la imagen con la del color rojo. Ajá. Fíjense cómo haciendo esas reflexiones tenemos otras 3 posibilidades más. Ajá. Ok. Sí. ¿Cómo ven? Vamos a ver. A ver, vamos a ver si le entendimos a todo esto. Ajá. A ver, vamos a hacer un par de gráficas. A ver, vamos a bosquejar las gráficas. ¿De quién?
f de x a menos 2 a la x a la 1 menos x más 2. A ver, ¿cómo graficarían esa función? Graficar la gráfica, bosquejar la gráfica de esta. Entonces vamos a sacarle la imagen. ¿Cómo le harían? Profe, ¿puede hacer la cámara un poquito para arriba, por favor? Sí, claro. Ah, bueno, no sabían lo que teníamos que hacer, si no teníamos. Vamos a ver entonces, vamos a calcular bosquejar la gráfica de esta función. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál identifican como la función elemental, la más simple de todas? Maestro, ¿y sería igual a 2? ¿Cuál? Y sería igual a 2 y la imagen sería menos infinito, coma 2. Ah, bueno, pero hay que ver, pero el signo, ¿cómo afecta? Aquí. O sea, la asíntota es y igual a 2, eso sí es claro, ¿no? Pero ahora nos falta saber cómo es la gráfica. La asíntota vendría de abajo, ¿no? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿cómo lo escribiríamos para que eso sea claro? Entonces, nosotros como que escribimos la función como f de x, la vamos a poner así. Escribimos f de x igual a menos 2 elevado a la menos 1, x menos 1, ¿verdad? Sí. Más 2
Ajá. Entonces, este menos 2, ¿sí? El menos que tenemos aquí nos dice que es una gráfica que queda por abajo, ¿no? Y que está recorrida 2 unidades hacia allá, hacia la derecha. Una unidad hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Es decir, lo que tendríamos sería lo siguiente. Este es el 0. Vamos a poner aquí que esto valga X y luego tenemos aquí Y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 0,0. Y aquí dibujamos el 2. La asíntota Y igual a 2. ¿Bajaría la cámara, por favor? ¿Sí? Esa es la asíntota Y igual a 2. Ajá. Y igual a 2. Y entonces, si Y es 2, este menos, ¿qué indica? El menos que tenemos aquí como coeficiente. Que la gráfica decrece, ¿verdad? Va decreciendo. Pero el menos que tenemos aquí abajo quiere decir que va hacia arriba, que está reflejada con respecto al eje, al Y igual a 2, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, si la X vale 1, el 1 sería este es el 2, y el 1 es este punto, ¿no? Aquí está el 1. Ajá. Entonces, este menos 2 dice que la gráfica va por abajo, pero no sabemos todavía qué pasa si la X vale 0. Entonces ya debe pasar por acá abajo. Aquí tiene que pasar por este 1, ¿verdad? Aquí está el origen. Entonces es una gráfica que viene así, ¿no? Así. Ajá. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? Ahí así. Querría decir que la gráfica va así, ¿no? Es el eje de las 10. Entonces la imagen es de menos infinito. ¿A dónde? Hasta el 2. Menos infinito hasta el 2. ¿Sí? ¿Les queda claro o no? Escribimos la función de arriba así.
¿Puede subirle, profe, por favor? Sí. Así más o menos, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Profe, ¿puede explicarme otra vez cómo hizo la gráfica, por favor? Sí, vamos a ver, vamos por pasos, ¿no? La forma básica de esta parábola, vamos a empezarlo por aquí, ¿no? La forma más sencilla de esta parábola es tener 2 a la x. A ver si se alcanza a ver ahí. Este es 2 a la x. Y 2 a la x la dibujamos así, ¿no? Ajá. Cuando nosotros cambiamos la x por menos x, ¿sí? Cuando cambiamos le ponemos aquí, anteponemos un menos. Bueno, este es 2 a la x y 2 a la menos x es esta, ¿no? Es esto. Sale 2 a la menos x es esta gráfica. Vamos así por pasos, vamos a ver aquí. La verde. Ajá. Si esa 2 a la menos x la multiplicamos por menos, se va a reflejar aquí. Sería menos 2 a la menos x, ¿sí? Menos 2 a la menos x. Si a esa gráfica la subimos 2 unidades, ¿sí? La recorremos 2 unidades, ¿qué va a pasar? Esa misma gráfica que tenemos aquí, la vamos a subir 2 unidades. ¿Qué va a pasar si la subimos 2 unidades? Entonces, este punto va a quedar aquí. Y encima del 1 va a quedar la asíntota. Entonces nos va a venir así. Ajá. Pero esa gráfica que ya subimos. ¿Le puede subir tantito, profe, por favor? Sí, vamos a comenzar de nuevo. Primero tenemos la negra con 2 a la x. Luego la verde, cambiamos x por menos x y nos queda la verde. Luego esa verde la multiplicamos por menos y nos queda como la azul. Y luego a esa le vamos a subir 2 unidades, entonces queda como la que aparece acá arriba. Y si a esa que ya está arriba la trasladamos 2 unidades, 1 unidad hacia la derecha, pues ya queda como la que tenemos aquí, ¿verdad? Queda así. Ajá. Entonces, pues tenemos aquí la función que debe ser, ¿no? Entonces tenemos que tener esa habilidad para ver las reflexiones con respecto a los ejes coordenados y las traslaciones con respecto a los ejes coordenados. Son dos traslaciones, una en X y otra en Y, y 2 reflexiones, una con respecto al eje X y otra con respecto al eje Y. Y finalmente tenemos esta gráfica, la cual tabulando pues sería difícil conseguirla, ¿no? A ver si el viernes les enseño con un paquete libre que está ahí para trazar estas gráficas, ¿sale? Porque ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a ver rápidamente, para terminar, lo que es la función logarítmica.
Vamos a ver la función logarítmica. Vamos hacia este lado. Bueno, la función así como está, si tenemos esta función exponencial, así como está, no es su proyectiva. Pero si nosotros nos restringimos a los reales positivos, es decir, a los reales que van de 0 más infinito, entonces ya se vuelve biyectiva. Esta es la función exponencial. Exponencial de base A. Entonces esta es biyectiva, así como la tenemos, ¿no? Entonces habíamos dicho que la función inversa de f a la menos 1, pues va a estar definida como f a la menos 1, ahora de 0 a más infinito. ¿Hacia dónde? Hacia los reales. Ajá. ¿Y cómo se va a definir a esta función? Pues se va a definir como y igual a, si y es igual a la x, entonces voy a decir que x es igual al logaritmo Profe, ¿puede bajar la cámara, por en favor? base a de x, así la vamos a escribir. Entonces este va a ser el logaritmo en base a de x. Entonces esta sería f en base a de y. Aquí, en base a de y. Entonces a esto es a lo que le llamamos el f a la menos 1, ¿no? De y. Ajá. Es decir, lo denotamos. ¿Cuál es la base? Pues la base es A. ¿Y cuál es la función logaritmo? Es esta, ¿no? Así le vamos a denotar como el logaritmo en base a de y. O lo que es lo mismo, f a la menos 1 de x va a ser el logaritmo en base a de x. Y a esto le vamos a llamar y. Entonces el logaritmo en base a de x va a ser el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número y que tenemos aquí. O en otras palabras, pues aquí tendríamos que a la y es igual a x, ¿sí, verdad? O sea, esta sería la inversa del logaritmo. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la gráfica del logaritmo? Vamos a ver. O sea, la inversa de la función exponencial es el logaritmo. Entonces, y es igual a f a la menos 1 de x es igual al logaritmo en base a de x. Y esto es igual a y es el logaritmo en base a de x y solo si a la y es igual a x. Es decir, que y es un exponente al que hay que elevar la base para obtener el valor de x. Ajá, ese es el logaritmo en base a de x. Ajá. ¿Y cómo sería la gráfica entonces del logaritmo si la a es positiva? Pues entonces ya puedo mover la cámara hacia allá. Sí, profe. Ajá. Vamos a movernos hacia acá.
Entonces, aquí vamos a tener que... ¿Cuál es la gráfica de la función exponencial? Si la base es positiva, la gráfica de la función exponencial, ¿sí? Dijimos que es una gráfica que viene así. Así, ¿no? Así va la exponencial. Entonces, si nosotros aquí trazamos la identidad, ¿sí? Aquí trazamos la identidad. Si aquí tenemos X, aquí sería A a la X. Este es A positivo ahora. Aquí tenemos X. Entonces tenemos un punto X, A a la X. Si nosotros nos vamos hacia este lado, intersectamos a la recta y aquí tenemos A a la X, ¿sí? Como es identidad tenemos A a la X y A a la X. ¿Correcto? Entonces aquí intersectamos esta, esa gráfica y luego nos venimos hacia acá. Y aquí está X, X. Si nosotros intersectamos aquí esta recta con esta, aquí tendríamos el valor. ¿Cuánto vale esto? Pues vale A a la X. A la X. Y el punto en el eje de las Y, pues sería X. Entonces este es un punto de logaritmo. Esto que tenemos aquí sería un punto de logaritmo. Si tomamos otro punto, por ejemplo, en este caso, el 0, ¿qué tendríamos con el 0? Pues el 0 nos daría esto de aquí. Nos venimos hacia acá, ¿sí? Y en el punto 0, aquí tenemos 0. Aquí en el punto 0 tenemos aquí el mismo 0. Este sería otro punto. Si nos vamos más hacia atrás, ya vamos a poner más hacia atrás. Aquí la X. Nos vamos hacia adelante. Intersectamos la roja. Nos bajamos. Aquí sería este punto. Aquí sería, pero aquí hasta intersectar la roja otra vez. Venimos hacia acá. Y aquí obtendríamos otro punto A a la X y X. Entonces quiere decir que el logaritmo es una gráfica que viene así. Bueno, si tomamos otro punto más hacia acá, un X aquí, y nos vamos hacia arriba, aquí sería X, A a la X. Pero a esta altura ya aquí te encontraríamos A a la X. A la X, pero en este punto intersectamos a la roja y este sería A a la X con X. Este sería otro punto del logaritmo, ¿no? Y de esa manera vamos obteniendo el logaritmo, nos vamos más hacia adelante, X, topamos con este, acá viene la roja, por acá la intersectamos, bajamos, aquí cortamos con la roja y aquí tenemos el otro punto, ¿no? Y así sin tener
sin números trazamos la gráfica del logaritmo. El logaritmo pues sería esta función. Ajá. ¿Qué tenemos como propiedades importantes, así que son inmediatas? Que el logaritmo en base a de a la x es x. Para toda x en R, ¿verdad? Y dos, que el logaritmo en base que la exponencial a la logaritmo en base a de x, pues también es x. Para toda x en el intervalo de 0 a más infinito, ¿no? Que son propiedades de la función inversa, ¿no? Uh-huh. Y como consecuencia, pues el logaritmo de la base es ella misma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 3, pues podríamos decir que el logaritmo en base a de a, como a es 1, pues este es 1. Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí, esas serían las propiedades importantes del logaritmo. Ajá. Muy bien, entonces, pues geométricamente construimos la gráfica del logaritmo. Este es f de x y f a la menos 1 como el logaritmo en base a de x. Y esta es la función directa, f de x igual a la x. ¿Sí? Bueno, el viernes hablaremos de dos logaritmos muy especiales. Cuando la base es 10, se le llama log nada más. Y cuando la base es e, vamos a hablar del número e, el viernes. Ahí vamos a hablar del logaritmo natural. Ajá. El lunes, pues, hablaremos de más propiedades y aplicaciones de la función logarítmica. A este tipo de funciones se les llama funciones trascendentes. Funciones. Vamos a hablar de clasificación de funciones. Porque ustedes en el siguiente curso van a comenzar con la función seno y coseno, que son otras funciones que son trascendentes. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Y para no, perdone, me atravesé. ¿Ya copiaron esto? Sí, ya quedó. Ya, profe. Ok. Bueno, les voy a colocar el examen semanal hoy por la noche, yo creo, para que lo hagan en el transcurso de jueves, ¿no? Y ocupar la clase del viernes en logaritmos y exponenciales, ¿les parece? Sí, me parece. Está bien, profesor. Sí, profe. Para que va a ser sobre traslaciones de funciones exponenciales, ¿vale? Sobre eso vamos a hacer las preguntas del próximo viernes. Para que ya el viernes ustedes cuando lleguen ya lo subieron y tengamos la clase completa. Y desde luego pues estarán invitados al taller del sábado de 11 a 1. Ánimo que ya se va a terminar el trimestre. Gracias, profe. Bueno, pues, Una semana. ¿perdón? Gracias. Pues ya pásenla bien y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Sí, profe, gracias igualmente. Gracias, ¿eh? Entonces, Gracias, estén al profe. pendiente en el Classroom, ¿vale? Sí. Sí, profesor, nos vemos. Hasta el viernes. Gracias.